Bienvenido de nueva cuenta a la continuación de tutoriales. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la parte de mascarillas. Es un elemento también muy interesante para poder hacer efectos. Vamos a revisar el tutorial. Vamos a continuar con la serie de tutoriales que tienen que ver con este motivo que tiene que ver con el Pac-Man. Vamos a hablar ahora de lo que son las mascarillas. En este pequeño ejemplo, te quiero mostrar algunas de las propiedades que podemos lograr en Animate utilizando mascarillas. Voy a correr el video, es muy cortito, pero para que puedas observar y luego te lo explico. Bien, aquí es importante saber que en Animate también podemos incorporar dentro de él elementos bitmap. En el caso de este elemento que tenemos aquí, hay una fotografía en el fondo que tiene una animación interpolada de movimiento. Fíjate cómo hace una traslación. Pero hay unas letras que están dejando o mostrando solamente una parte de, de lo que es la fotografía. Y por otra parte, este otro efecto que se tiene acá abajo, aquí al momento de la aparición de Vive hoy, vive lo tuyo, esta parte que se animó, ahí también hay una mascarilla, es decir, hay un elemento que es un rectángulo, ahí está la tipografía en otra capa y al mover la capa hacemos que aparezca el texto. Y lo mismo sucede de este lado con, en este caso, la imagen de Vive México. Y bueno, finalmente esta mariposa es otro ejemplo de lo que tú puedes hacer con una animación guiada, ¿no? El video tutorial anterior justo explicaba. Entonces esta mariposa que aparece es una animación de una mariposa que tiene dos posiciones y que sigue una trayectoria que en este caso es curva. Entonces con este video podemos ver rápidamente aplicaciones de las mascarillas. Lo que vamos a hacer en esta parte es colocar en esta zona una serie de píldoras y en este caso nuestro Pac-Man las va a ir comiendo. Para eso vamos a necesitar generar o tener un símbolo que tenga lo que son las píldoras. Esto lo puedes copiar desde Illustrator o las puedes generar directamente en Animate. Y entonces lo primero que voy a hacer es generar un nuevo símbolo. Lo voy a dibujar, puede ser una capa. Vamos a hacer que una capa le voy a llamar píldora, píldoras. Y en esa capa lo que vamos a hacer es generar un dibujo. En Animate tenemos la herramienta de óvalo. Voy a generar un pequeño elemento. Eh, Aquí al generar el elemento dentro de Animate tenemos la posibilidad de cambiar el color. Voy a seleccionar, me voy a acercar un poco nada más para que podamos ver las propiedades. Fíjate cómo este elemento pues, tiene un contorno y tiene un relleno. Aquí voy a eliminar lo que es el contorno. Lo seleccioné con la herramienta de puntero. Lo eliminé y aquí voy a cambiar el color porque las píldoras no son rojas. Entonces selecciono el elemento y aquí tenemos el tipo de relleno. Voy a seleccionar algún tono de amarillo. También si está un poco grande el elemento tenemos la herramienta de Free Transform, cuyo comando corto es Q. Y voy a presionar Shift para hacerla un poquito más chica porque esa píldora estaba como muy grande. Aquí ya tengo este elemento. Y como lo voy a estar duplicando, voy a convertir esto a símbolo. Voy a dar botón derecho, le voy a poner convertir a símbolo y ese símbolo, esto va a ser un gráfico porque no tiene animación y lo voy a poner píldora.
Una vez que ya tengo esto en esta misma capa, puedo ya duplicar esas píldoras. Aquí voy a poner todo en pantalla. Quizá me voy a acercar un poquito más. Y voy a empezar a duplicar. Es más fácil que tus píldoras las traigas desde Illustrator, pero quería aprovechar ver aquí en Animate también la posibilidad de colocar elementos y duplicarlos. Entonces tengo este elemento, tengo la herramienta de selección y voy a presionar la tecla Alt, la tecla en el teclado Alt, y voy a ir duplicando. Después puedo seleccionar 3 o 4 y puedo ir duplicando esas 3 o 4. Incluso después puedo seleccionar todas estas e ir acomodando lo que son las píldoras. Ahí lo que hay que ser cuidadosos es tener la distancia adecuada. Aquí voy a poner otra. Voy a duplicar. Volver a duplicar. Siempre que estoy duplicando estoy presionando la tecla Alt. Selecciono, presiono la tecla Alt y presiono Shift para que estén a la misma altura. Aquí esta está un poquito más pegada. Y voy a copiar todas estas. Voy a presionar Alt y las voy a acomodar aquí en la línea. Entonces ya tenemos una serie de píldoras en que se va a comer el Pac-Man. Es más, voy a copiar todas. Voy a volverme a acercar para terminar el trazo de lo que son las píldoras. Voy a volver a presionar Alt. Voy a duplicar por acá. Y finalmente, estas me van a servir. Voy a duplicar. Aquí estoy presionando. Si tú estás en Animate y presionas la tecla espaciadora, va a saltar de lo que es la herramienta de selección a la herramienta de hand o de mano que nos permite movernos en lo que es el lienzo o en este caso la escena. Y una más por aquí. Listo. Entonces aquí ya tenemos en lo que es nuestro diseño las píldoras. Y entonces el Pac-Man va a ir avanzando y va a ir, estas píldoras van a ir desapareciendo. Y lo vamos a hacer por medio de una mascarilla. Lo que voy a hacer a continuación va a ser generar otra capa. Ahorita están como por una posición normal. Fíjate, no es una guía, no está guiada, es una capa normal. Voy a generar otra capa, le voy a llamar máscara. Y ahí voy a generar eh, un elemento. Voy a hacer también un rectángulo. Ese rectángulo, no importa el color, nada más hay que tenerlo en la biblioteca para poderlo animar. Voy a convertirlo a símbolo y le voy a poner cuadro. Igual puede ser un gráfico, no hay mayor problema. Entonces este elemento lo que voy a hacer es agrandarlo. Voy a presionar la letra Q o el Free Transform y voy a agrandar. Ahora, cuando nosotros queremos agrandar, Animate tiene una característica que es el ir moviendo del centro hacia los lados. Pero si presionamos la tecla Alt, aquí estoy presionando la tecla Alt, lo que puede suceder es que ya podemos crecer libremente. Entonces, este recuadro va a permitir que se vean lo que son las píldoras. Y en la manera que yo vaya animando, le voy a poder hacer que se vayan ocultando. Para eso, esta capa va a ser en su momento una mascarilla. Pero vamos a ver también una propiedad interesante de las capas. Para poder trabajar un poquito mejor, voy a ir a las propiedades. Acá tengo el menú de las propiedades y le voy a poner que su visibilidad sea del 50% para poder ver qué hay abajo. Porque voy a necesitar animar esta mascarilla. Y entonces lo que voy a hacer
en este caso, voy a insertar un fotograma clave vacío. Voy a hacer una animación interpolada clásica. Perdón, no es un fotograma clave vacío, es un fotograma clave. Un fotograma clave. Insert keyframe. Y donde vayan habiendo los cambios de dirección, voy a insertar otros fotogramas claves. Aquí lo que hay que calcular es cuántos cambios de dirección va a tener nuestro Pacman. Aquí voy a poner un cambio de dirección, porque aquí empieza a ir hacia abajo. Por eso era importante ponerlo al 50% para saber dónde tengo que empezar a ocultar ciertas partes de la animación. Aquí le voy a poner Insert Keyframe. Luego avanza, aquí le voy a poner otro Insert Keyframe. Y luego ya el final que tenemos aquí, Insert Keyframe, botón derecho, Insert Keyframe. ¿Por qué puse varios keyframes? Porque aquí lo que va a suceder es que la mascarilla va a moverse de ciertas maneras. Voy a seleccionar todo lo que es la secuencia. Voy a ponerle, crear una interpolación clásica. Y entonces, en este punto, la mascarilla se va a tener que mover para ocultar aquí algunas de las píldoras. Aquí la moví y recuerda que se mueve del centro, entonces voy a poner comando Z y voy a presionar la tecla Alt y voy a mover hasta acá. Ok, entonces cuando el Pac-Man se vaya moviendo, estas píldoras, como ya no las se van a visualizar con la mascarilla, se van a dejar de ver. Luego, cuando tenga esto, aquí voy a moverlo también hasta acá. Y cuando vaya bajando el Pac-Man, las píldoras se tienen que ocultar. De nueva cuenta, acá, bueno, tienen que estar ocultas. Recuerda presionar Alt. Aquí se tienen que ocultar todas estas. Si no quieres repetir el movimiento, porque aquí yo repetí varias veces el movimiento del recuadro, puedes copiar el último fotograma, aquí le puedes dar botón derecho, te puedes poner copy frames o copiar fotogramas y te puedes ir al final y le puedes poner pegar fotogramas. Entonces pues, te copia la información. Y entonces aquí en este último momento voy a presionar Alt y ya no debe de verse ninguna píldora. Pues vamos a correr la animación y vamos a ver cómo este recuadro se mueve. Vamos a verificar que esté bien. Ahí van estas píldoras que ya no se ven dentro del recuadro, son las que se van a estar ocultando. Aquí se siguen ocultando estas, luego estas y finalmente estas últimas. Si ahorita corro mi película, voy a guardar y corro mi escena. Se va a ver el recuadro tal cual, como porque no tiene la propiedad de mascarilla, pero ya está preparada para poder ocultar las píldoras. Entonces, este Pac-Man está un poquito rápido, esto en 3 segundos. Tienes que calcular tu timing de tu Pac-Man. Ya te mostré o ya puedes ver en la plataforma o en los videos del canal varios ejemplos del Pac-Man. Y entonces ahora voy a decirle que esto tenga propiedades de mascarilla. Me voy a ir otra vez el botón derecho, propiedades o properties, y le voy a decir que este elemento sea una mascarilla. Le voy a dar OK. Y si te fijas aquí cambia el icono. Esto tiene un punto en el centro y está relacionado con que lo que está en el centro sería lo que se ve. Y para que esta capa que se llama píldoras sea enmascarillada por esto,
podemos hacer dos cosas. Podemos arrastrarla aquí. Entonces ya esta es la capa enmascarillada. O también podríamos dar botón derecho y ponerle en sus propiedades que sea una capa enmascarillada. Entonces ya toma la mascarilla. Y si nosotros probamos aquí directamente en Animate, pues no vemos realmente nada. Podríamos ocultar la visibilidad de la mascarilla aquí. Si volvemos a correr, bueno, realmente no se ve ningún movimiento. Pero si yo pruebo la película, vamos aquí al menú de probar la escena y vamos a ver cómo se va comiendo las píldoras. Ahora aquí tiene un error, ¿no? El orden de las capas, porque lo que son las píldoras tienen que estar abajo. Y entonces nada más vamos a corregir la posición de esos dos elementos. Voy a seleccionar aquí con Shift y voy a colocar, o al revés, primero la guía y los voy a colocar acá arriba. Y entonces ahí tenemos guía, Pac-Man, máscara, píldoras. Voy a guardar mi documento y voy a probar la escena. Y entonces ahí vemos como el Pac-Man se va comiendo las píldoras. Entonces es una forma como rápida de el poder hacer que nuestra animación rápidamente vaya haciendo que desaparezcan las píldoras. Y con eso concluiríamos esta etapa de lo que son las mascarillas, pero voy a aprovechar, porque el tutorial quedó un poco corto, para hacer el efecto de la mascarilla, de la tipografía y puedas verlo también o saber esa técnica. Entonces para eso voy a generar una nueva escena. Aquí tengo mi lista de escenas. Voy a generar una nueva. Le voy a poner aquí, le voy a poner bitmap porque voy a importar una imagen y voy a hacer la parte de la mascarilla. Entonces, yo necesito importar a mi escena la fotografía, una fotografía que me va a servir de referencia. Voy a colocar esta imagen que es de el convento en Izamal, en Yucatán, en el pueblo de Izamal. Es importante, como ya había mencionado en nuestra carpeta de proyecto, poder colocar los elementos de una manera un poquito más ordenada. Y bueno, vas a tener dos maneras de colocar la imagen. Una es arrastrándola y esa imagen se importa. Automáticamente se va a ir a la biblioteca y vas a reconocerla aquí como lo que es una imagen o un pequeño icono de película. Ahora, es importante que cuando tú trabajes consideres el tamaño que va a tener tu imagen, porque fíjate como aquí tengo mi formato y la imagen es demasiado grande. Ahora, la dejé así de grande, o está así de grande, porque al final esta fotografía se va a animar y se va a mover para acá. Entonces necesito que tenga suficiente tamaño. Y también en Photoshop podrías editar cosas que no te sirven, ¿no? Aquí algo que vamos a hacer es trabajar rápidamente con Photoshop para que veas cómo los elementos que editas se actualizan. Voy entonces a abrir esta fotografía con Photoshop. Le voy a poner aquí, abrir con Photoshop. Una vez que ya abrió en Photoshop, vamos a poder ajustar. Aquí seleccioné la herramienta de recorte. Voy a presionar Alt porque si presiono, bueno, no, en este caso Photoshop no necesito presionar Alt, simplemente voy a mover aquí su proporción. Voy a quitar este otro fondo. Voy a darle Enter y voy a guardar la imagen. La resolución la voy a dejar la más alta. Estoy guardando como la imagen original era JPG. Podría ser que tengas otro formato como PNG. Aquí estoy respetando el formato original y ya puedo cerrar Photoshop.
Entonces, cuando cierre Photoshop, si yo vuelvo a arrastrar este bitmap, lo voy a, lo voy a arrastrar otra vez a la escena. Entonces, si tú arrastras, vas a ver que no actualizó nada porque ahí lo que pasa es que en Animate se quedó en caché, o se quedó como el vínculo con la información total. Pero si le das un clic eh, con botón derecho sobre la imagen, aquí hay una opción que dice Update o actualizar, entonces nos va a aparecer la ruta. Aquí debe estar, la imagen debió haber estado en la ruta original y hay un botón que dice actualizar o update. Y entonces fíjate cómo ahora ya esa imagen que yo corté se actualizó. Y ya la voy a acomodar para hacer una animación. Vamos a suponer que yo quiero que este proyecto tenga 6 segundos, 5 segundos de animación. Entonces, tengo mi capa, que aquí está esto colocado en el fotograma 1, pero esta fotografía tenemos que hacer un símbolo para poder hacer una animación interpolada. Si yo aquí le pongo insertar keyframe, fíjate lo que va a pasar aquí en lo que es la biblioteca. Voy a decirle que inserte una animación interpolada, voy a seleccionar las dos cosas y que haga una animación interpolada. Recuerda que a mí me gusta un poco más trabajar con el Classic Twin, pero tú podrías seleccionar la que tú quisieras. Y entonces me va a decir lo siguiente, que no se puede hacer el twin o la interpolación porque tiene que generarse un símbolo. Entonces, fíjate cómo aquí me generó dos símbolos automáticamente Animate que tienen que ver con las posiciones de, o sea, este símbolo, le voy a dar doble clic, tiene incrustada la imagen. ¿Sí? Entonces, es importante que tú sepas que ese proceso lo hace. A mí no me gusta hacer directo el ping, me gusta primero generar lo que es un movie clip o un gráfico para evitar de llenarme de Twin 1, Twin 2, Twin 3, porque cada vez que se repite ese proceso que acabo de hacer, te va a ir agregando. Ahorita, como es un ejemplo, ya no voy a generar el, el elemento, me voy a regresar a la escena. Ya esto ya se animó, bueno, ya tiene la capacidad de animación y lo puedo mover. Aquí me voy al fotograma final, voy a presionar Shift para que se mantenga derecho y ahí ya voy a tener una secuencia de animación que está muy rápida. Necesito entonces mover este fotograma al fotograma 5. Lo voy a hacer de 6 segundos para que sea un poquito más lento y lo puedas observar. Entonces aquí tengo mi elemento y ya vamos a tener una animación de 6 segundos. Le voy a poner play y entonces vamos a ver parte del convento. Me parece que todavía queda un poco grande la fotografía, entonces voy a corregir. Voy a ir al fotograma 1, voy a presionar, a escalar, la voy a acomodar y voy a ir a la parte final de mi secuencia y también la voy a escalar. Hay que presionar la tecla Shift para que la escala sea proporcional y no deformemos la fotografía. Entonces aquí vas a ver cómo ya se ejecuta la animación. Ok, voy a probar la escena para que podamos ver cómo funciona. Aquí está nuestra escena. Está todavía un poco rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar el, la duración de esto. Ahorita para efectos prácticos lo voy a dejar nada más en 8 segundos. O en su defecto, lo que pasa es que aquí estoy recorriendo de lado a lado todo el convento, pero podrías recorrer un poco menos de la fotografía. O sea, si quieres que se vea un poquito más lento, podrías recorrer un poco menos la fotografía.
Debo de decirte que ahorita estoy haciendo esto con un bitmap, pero también puede ser con un gráfico vectorial. ¿Ok? Tú podrías trasladar un gráfico vectorial y que se viera solamente alguna parte. Ahorita lo hice con un bitmap porque quería ejemplificar algo diferente a lo que se ha trabajado previamente con vectores. Aquí debes también ver cómo la fotografía tiene una ligera distorsión. Eso fue error mío. Entonces aquí esa distorsión voy a corregirla. Que por alguna razón la distorsioné. No me di cuenta que estaba el shift. Bueno, ahí ya se corrigió. Bien, y entonces ahora lo que vamos a hacer es generar otra capa con, con una tipografía pesada, porque queremos que se vea el efecto que ya te mostré. Vamos a generar una capa. Voy a bloquear momentáneamente la que está abajo y me voy a acercar lo suficiente. Aquí le voy a poner mostrar el fotograma y voy a seleccionar la tipografía en este caso, la herramienta de texto. Voy a dar un clic y voy a poner la palabra en mayúsculas Izamal. Este texto, cuando yo lo selecciono en las propiedades, pues tengo el tipo de letra. Voy a ver si esta tiene alguna extra bold. Ok, esta me va a funcionar. Pero es importante que sea una tipografía bold o que tenga suficiente peso porque si no, no se va a notar lo que está atrás. Y voy a escalar, bueno, voy a dejarlo así, esta tipografía. Ahorita tiene propiedades de tipografía, pero voy a convertir esto a objetos. Y para eso voy a utilizar algo similar a lo que se hace en Illustrator, que es convertir a curvas. En el caso de Animate, tenemos en el menú de modificar o modify, tenemos la opción de break apart o separar. Aquí le voy a dar break apart. Puede ser con la letra, con comando B o con control D si estuvieras en Windows. Y ahí ya se separó, pero esto sigue siendo todavía tipografía. Lo primero que hacen al separar con el break apart es separar cada una de las letras, pero sigue siendo tipografía. Y una segunda ocasión, con el break apart, convierte ya eso en lo que es un, un gráfico. Esto ya son vectores. Para efectos prácticos voy a hacer también un símbolo de esto, porque lo quiero procesar. Voy a darle botón derecho, convertir a símbolo, y le voy a poner, para hacer un gráfico, y le voy a poner como nombre Izamal, nada más para recordar texto. Izamal texto. Y ese elemento lo voy a agrandar. Necesito agrandarlo. Voy a presionar Shift para que se vea exactamente lo que es el convento. Fíjate cómo esta tipografía la voy a distorsionar un poquito, no demasiado porque no, no se presta. Aquí para corregir tendría que más bien hacer un poco más pequeño el convento. Eso lo voy a hacer un poco más adelante. Entonces, el mismo efecto. Ahora, la verdad es que es contrario. En el caso de la animación que hicimos del Pac-Man, lo que es la mascarilla, es decir, este recuadro, es la que tiene la animación. ¿Sí? En el caso de ejemplo, lo que tiene la animación es el layer que va a ser en mascarilla. Entonces aquí le voy a poner, recuerda que es buena idea ponerle nombres a tus capas. Aquí le voy a poner Izamal para saber que es la foto de Izamal. Y aquí le voy a poner mask-Izamal. Y entonces lo que voy a hacer es botón derecho, propiedades, le voy a decir que esto sea una mascarilla, ¿ok? Y voy a arrastrar
este hacia abajo. Entonces ahorita pues no ves que suceda realmente nada, pero si nosotros probamos la película, vamos a ver cómo detrás de la tipografía de Izamal se puede ver lo que es el convento. Y como te decía, necesito ajustar el convento porque no se ve el detalle del convento. Entonces voy a desbloquear esta capa. Voy a ver un poquito más alejado lo que es mi... Estoy presionando la tecla espaciadora y voy a ajustar el tamaño. Voy a presionar Shift para que sea proporcional. Entonces ahí un poquito más pequeño. Y como esto ya tiene una proporción, lo que voy a hacer es copiar el botón derecho. Voy a seleccionar este fotograma, copiar fotograma. Me voy a ir a la secuencia final, aquí. Y le voy a poner ahí, botón derecho, pegar fotograma. ¿Ok? Y en este nada más voy a hacer la traslación. Voy a presionar la tecla Shift para que esto se pueda desplazar adecuadamente. Entonces ahí ya tengo ahora sí mi animación. Voy a guardar y voy a probar la escena. Muchísimo mejor. Y entonces ya tenemos un efecto y tú podrás poner algún otro elemento en el fondo, eh, alguna textura, algún color, etcétera. Y entonces tendremos aquí este efecto. Entonces esta es otra aplicación de las mascarillas. Podríamos hacer que un movie clip pase por encima de esto, como en el ejemplo, o hacer que aparezca tipografía, pero la esencia de cómo se usan las mascarillas ya ha quedado explicada. Con esto concluimos esta serie de 3 tutoriales.